Bienvenidos, queridos amigos. Hoy te contamos el impactante caso de Vanessa Guillén, una joven soldado estadounidense cuya trágica historia en una base militar sacudió al país y generó llamados a la justicia. Vanessa Guillén nació el 30 de septiembre de 1999 en Houston, Texas, como la segunda hija de Rogelio y Gloria Guillén, una familia trabajadora de origen mexicano que había llegado a Estados Unidos con la esperanza de crear un futuro mejor para sus hijos. Los Guillén, como muchas otras familias inmigrantes, enfrentaron varios desafíos mientras se adaptaban a su nueva vida. A pesar de las dificultades, siempre se mantuvieron fieles a sus valores de trabajo duro, honestidad y dedicación a la familia, principios que inculcaron en cada uno de sus hijos. Vanessa fue un claro ejemplo de ello. Creció rodeada del cariño de su familia, compartiendo su vida con sus hermanas Mayra y Guadalupe. Las tres formaron un lazo muy cercano, y Vanessa, como la hermana del medio, tenía una conexión especial tanto con su hermana mayor como con la menor. Esa unión fue clave para su desarrollo personal, ya que el apoyo mutuo entre ellas siempre estuvo presente. Desde muy pequeña, Vanessa demostró una determinación y una fortaleza de carácter que la distinguía. A los 10 años, ya había tomado la decisión de que quería formar parte del ejército de los Estados Unidos, admirando profundamente a quienes lo integraban. Para ella, los soldados no solo representaban el servicio al país, sino también un ejemplo de valentía y sacrificio, algo que la motivaba profundamente. En la escuela, Vanessa no solo destacó por su rendimiento académico, donde siempre estaba entre los mejores estudiantes, sino también por sus habilidades de liderazgo, las cuales eran reconocidas tanto por sus maestros como por sus compañeros. Siempre dispuesta a colaborar y brindar su ayuda, se ganó el respeto de quienes la rodeaban. El deporte también fue una parte importante de su vida, especialmente el fútbol, que le permitía mantenerse activa y en forma, sabiendo que una carrera en el ejército demandaría tanto fortaleza física como mental. Vanessa siempre tuvo claro que quería formar parte del ejército, y después de graduarse de la preparatoria en 2018, no dudó en seguir ese camino. A los 18 años, tomó una decisión que representaba más que un simple logro personal. Era el resultado del esfuerzo y sacrificio que su familia había hecho por darle una mejor vida. Su madre, Gloria, en particular, veía en esto el fruto de años de trabajo duro, y la familia estaba orgullosa de verla cumplir sus sueños. Poco después de inscribirse, Vanessa fue asignada a Fort Hood, una base militar muy conocida en Texas. La elección de esta base no fue casual. Su cercanía a Houston, donde vivía su familia, le permitió estar más cerca de ellos mientras cumplía su objetivo de servir al país. Al llegar a Fort Hood, Vanessa quedó impresionada por la magnitud del lugar. Era una de las bases militares más grandes del país y albergaba a miles de soldados y civiles. Con tantas instalaciones y servicios, la base operaba como una pequeña ciudad autosuficiente. Al principio, Vanessa sintió un gran orgullo y satisfacción por haber alcanzado este punto en su vida. Sabía que ser parte del ejército implicaba grandes responsabilidades, pero también veía en ello una oportunidad para crecer tanto personal como profesionalmente. Fort Hood contaba con modernas instalaciones que hacían la vida más cómoda para sus miembros. Restaurantes, tiendas y áreas de recreación que ofrecían momentos de desconexión del ajetreo diario. Vanessa estaba emocionada por lo que vendría y por las oportunidades que la base le ofrecía para desarrollarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa sensación inicial de ilusión comenzó a desvanecerse. Aunque Fort Hood parecía ofrecer todas las condiciones ideales para el crecimiento de Vanessa, ella empezó a notar que no todo era tan perfecto como aparentaba. La vida en la base, lejos de ser solo un lugar de camaradería, presentaba situaciones más complicadas. Algunos miembros más jóvenes del personal, como Vanessa, enfrentaban dinámicas que no siempre se hacían visibles a los superiores, y estas interacciones hacían su experiencia más desafiante. A pesar de todo, Vanessa continuaba destacándose por su dedicación y disciplina. Cumplía con sus deberes militares con precisión y nunca dejaba que las dificultades afectaran su rendimiento. Pero internamente, el peso de esas situaciones empezaba a afectarla. Lo que al principio era una molestia ligera, poco a poco se convirtió en una carga emocional. Vanessa, sin embargo, decidió mantener estas dificultades en privado. En sus conversaciones con su familia,
siempre mantuvo una actitud positiva, asegurando a su madre y hermanas que todo estaba bien y que se sentía orgullosa de su progreso en el ejército, sin compartir los verdaderos desafíos que enfrentaba en Fort Hood. A pesar de que Vanessa aseguraba a su madre que todo iba bien, Gloria, siempre atenta al bienestar de sus hijos, comenzó a percibir ciertos cambios sutiles en su hija. En las llamadas, notaba un tono de voz diferente, una energía más apagada. La sonrisa fácil de Vanessa ya no era tan frecuente, y la chispa de alegría que siempre la había caracterizado parecía haberse desvanecido. Las respuestas que daba a las preguntas de su madre se volvieron más cortas y menos detalladas, lo que aumentaba la inquietud de Gloria. Aunque Vanessa seguía afirmando que estaba manejando todo sin problemas, su madre sabía que algo no estaba del todo bien. Esos primeros días en Fort Hood marcaron un punto de inflexión en la vida de Vanessa. Lo que había empezado como una experiencia positiva, una oportunidad de crecer y desarrollarse en su carrera militar, estaba tomando un giro inesperado. La fortaleza emocional que siempre había demostrado comenzó a ser desafiada, y aunque intentaba seguir adelante con determinación, el entorno le estaba afectando de maneras que aún no compartía con nadie. Con el paso del tiempo, la presión en Fort Hood se fue acumulando para Vanessa. A pesar de sus esfuerzos por mantener una actitud firme y no compartir sus preocupaciones, los efectos comenzaron a hacerse más evidentes. Su familia, preocupada por su bienestar, notó señales alarmantes. Vanessa parecía haber perdido peso y su apariencia física reflejaba una fatiga constante que antes no había mostrado. Las noches se convirtieron en un reto, ya que le costaba descansar adecuadamente, lo que le provocaba más agotamiento. Lo que más inquietaba a sus seres queridos era la distancia emocional que Vanessa comenzaba a construir. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, sus respuestas más vagas, y la alegría en su voz había desaparecido. Sus hermanas, conscientes de los cambios, intentaron acercarse a ella, brindándole apoyo y buscando un espacio donde pudiera sentirse cómoda para hablar de lo que le estaba afectando. Sin embargo, Vanessa mantenía sus preocupaciones bajo llave, insistiendo en que todo estaba bajo control. A pesar de que su cansancio y tensión eran cada vez más evidentes, seguía optando por no compartir sus dificultades, mostrando una imagen de fortaleza exterior. Fue durante una de sus visitas a casa cuando las cosas finalmente llegaron a un punto crítico. Rodeada por el apoyo incondicional de su familia, Vanessa no pudo seguir ocultando la realidad. Su madre, Gloria, y sus hermanas la confrontaron, expresando su preocupación genuina por su bienestar. Bajo la presión de este amor y cuidado, Vanessa comenzó a abrirse, revelando que la vida en Fort Hood estaba lejos de ser lo que había imaginado. Aunque en sus primeras semanas había intentado adaptarse y mantenerse positiva, con el tiempo, las tensiones dentro de la base se volvieron insoportables. Vanessa les confesó que el ambiente en Fort Hood era difícil de sobrellevar. La atmósfera militar, con sus jerarquías estrictas y dinámicas complejas, no solo le imponía una carga física, sino también mental. Reveló que algunas de sus compañeras habían enfrentado situaciones complicadas y que ella misma lidiaba con la presión de un entorno tenso. Si bien no ofreció muchos detalles, las palabras de Vanessa sugirieron una situación preocupante. La atmósfera pesada de la base comenzaba a afectarla de maneras que no había anticipado, y sus intentos por manejarlo por su cuenta estaban empezando a desmoronarse. A pesar de esta apertura, Vanessa seguía insistiendo en que tenía todo bajo control. Le pidió a su madre y hermanas que no se preocuparan demasiado y que confiaran en su capacidad para manejar la situación. No quería causarles más angustia y trataba de mostrar que podía con la carga. Sin embargo, para Gloria, esta conversación fue devastadora. Como madre, sentía una mezcla de tristeza y frustración. Sabía que su hija estaba sufriendo profundamente, pero también comprendía que las normas y estructuras del ejército dificultaban que Vanessa pudiera buscar ayuda o encontrar una solución a sus problemas. Era como si estuviera atrapada en un sistema que, en lugar de protegerla, la dejaba desamparada. El 22 de abril de 2020, un día aparentemente común, marcaría un antes y un después en la vida de la familia Guillén y, eventualmente, en la conciencia colectiva de toda una nación. Vanessa, quien acostumbraba a mantener un contacto constante con su familia,
De repente dejó de responder a los mensajes y llamadas telefónicas. Esto era muy inusual, ya que Vanessa siempre llevaba su teléfono consigo y solía responder rápidamente, especialmente a su madre y a sus hermanas. Las horas comenzaron a pasar, y con cada minuto que transcurría, la preocupación de su hermana Mayra crecía más. Inicialmente la familia intentó mantenerse tranquila, pensando que tal vez Vanessa estaba ocupada con sus responsabilidades en la base o que había tenido algún inconveniente técnico con su teléfono. Sin embargo, a medida que las horas se acumulaban y seguían sin noticias de ella, esa inquietud inicial se convirtió en ansiedad y finalmente en temor. Mayra, quien siempre había sido muy cercana a su hermana, sintió un nudo en el estómago. Algo dentro de ella le decía que algo andaba muy mal. Este sentimiento de inquietud era imposible de ignorar. Decidida a obtener respuestas, Mayra contactó a la base militar de Fort Hood para preguntar por el paradero de Vanessa. En ese momento, esperaba que le dijeran algo que pudiera calmar su ansiedad. Tal vez que Vanessa estaba en una actividad de entrenamiento o que simplemente no había tenido acceso a su teléfono. Sin embargo, la respuesta que recibió fue mucho más ambigua y preocupante. Nadie en la base sabía dónde estaba Vanessa. Este hecho, sumado a la falta de claridad en las respuestas que recibió, solo aumentó la sensación de que algo terrible podía haber sucedido. Ante la falta de información concreta y la creciente preocupación, Mayra decidió actuar con determinación. Esa misma noche, sin pensarlo dos veces, se subió a su coche y condujo durante horas desde Houston hasta Fort Hood. Durante el largo viaje, su mente no dejaba de imaginar lo peor, pero también mantenía la esperanza de que al llegar podría obtener alguna pista que le ayudara a entender qué había pasado con su hermana. Sin embargo, cuando finalmente llegó a la base, las respuestas que recibió fueron igualmente confusas y vagas. No solo no sabían dónde estaba Vanessa, sino que la falta de comunicación y el aparente desinterés de las autoridades comenzaron a generar una profunda frustración en la familia. La familia Guillén, como muchas otras, sabía que su voz no siempre sería escuchada de la misma manera que la de otros, pero en ese momento no podían quedarse en silencio. A medida que las horas pasaban sin ninguna noticia de Vanessa, la desesperación se apoderó de ellos. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidieron hacer lo que mejor sabían: luchar por su hija. La búsqueda de respuestas se convirtió rápidamente en una misión familiar, y tanto Mayra como el resto de los Guillén comenzaron a movilizarse de todas las formas posibles para encontrar a Vanessa. Las redes sociales jugaron un papel crucial en los primeros días de la desaparición de Vanessa. Mayra y sus familiares comenzaron a compartir la historia en diversas plataformas, con la esperanza de que alguien pudiera tener información sobre su paradero. En cuestión de horas, la historia de Vanessa comenzó a circular por toda la comunidad, y la gente, al ver la angustia de la familia, no tardó en unirse a la causa. Amigos, conocidos e incluso personas que no conocían a los Guillén comenzaron a difundir el caso de Vanessa, con la esperanza de que la amplia difusión pudiera generar algún tipo de respuesta. A medida que pasaban los días sin noticias de Vanessa, la angustia de su familia aumentaba. Cada llamada sin respuesta y cada día que transcurría sin novedades sumían a la familia en una mezcla de desesperación y rabia. Pero en lugar de dejarse vencer por el dolor, los Guillén decidieron transformar esa impotencia en una fuerza imparable. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada de una joven desaparecida rápidamente se convirtió en un clamor de justicia que resonó por todo el país. Con el apoyo de la comunidad, la familia Guillén creó una página en las redes sociales bajo el nombre Find Vanessa Guillén. En cuestión de días, la página acumuló miles de seguidores de todas partes del mundo. Personas de diferentes rincones del país, e incluso del extranjero, comenzaron a prestar atención al caso y a unirse a la búsqueda. La viralidad del caso en las redes sociales permitió que la historia de Vanessa llegara a lugares que los medios tradicionales no podían alcanzar de inmediato, y la presión sobre las autoridades comenzó a crecer. Mientras las redes sociales hacían su trabajo, personalidades públicas también se unieron a la causa. La actriz Salma Hayek, entre otras figuras reconocidas, utilizó sus plataformas para amplificar el mensaje de los Guillén, pidiendo respuestas y exigiendo justicia para Vanessa.
La visibilidad mediática del caso aumentó significativamente, y con ello, la presión sobre las autoridades de Fort Hood y del ejército en general se volvió innegable. Además de la atención mediática, la comunidad hispana, tanto en Texas como en otras ciudades del país, se movilizó rápidamente. La historia de Vanessa resonó profundamente, ya que muchos reconocieron en su caso un patrón de discriminación y falta de protección hacia los soldados, en especial hacia las mujeres y los inmigrantes. Se organizaron vigilias y protestas en diversas ciudades, desde Houston hasta Washington, para exigir respuestas y justicia. La familia Guillén se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia, no solo en su búsqueda por encontrar a Vanessa, sino también por dar voz a aquellos que habían sido silenciados dentro de las Fuerzas Armadas. Con cada día que pasaba, el clamor por respuestas se hacía más fuerte y palpable. A medida que más personas se unían a la causa, el caso de Vanessa Guillén dejó de ser únicamente la historia de una joven desaparecida. Se transformó en un grito colectivo de justicia, no solo para Vanessa, sino para todas las mujeres que habían sido víctimas de acoso y abuso dentro del ejército. Las marchas y protestas no solo buscaban encontrar a Vanessa, sino también poner de relieve las dinámicas de poder y control dentro de las Fuerzas Armadas que permitían que estos casos se perpetuaran en silencio. Finalmente, después de semanas de angustia y búsqueda incansable, llegó la noticia que la familia Guillén había temido desde el principio. El 30 de junio de 2020 se encontraron restos humanos cerca del río León, a unos kilómetros de la base de Fort Hood. Aunque las autoridades no confirmaron de inmediato que los restos pertenecieran a Vanessa, la creciente presión pública y el seguimiento mediático obligaron a una respuesta más rápida de lo habitual. El 6 de julio de 2020, los resultados de las pruebas forenses confirmaron lo que la familia y millones de personas temían. Los restos encontrados eran efectivamente de Vanessa Guillén. Este descubrimiento devastador no solo intensificó el deseo de justicia por parte de su familia y la comunidad, sino que también provocó un llamado a la acción más amplio, generando un debate nacional sobre la seguridad de las mujeres en el ejército y la necesidad de reformas urgentes. El impacto de esta noticia fue devastador, no solo para la familia, sino también para las miles de personas que habían seguido de cerca el caso. La trágica confirmación del fallecimiento de Vanessa sacudió profundamente a todos aquellos que habían depositado su esperanza en encontrarla con vida. Sin embargo, a pesar del inmenso dolor que sentía, la familia Guillén decidió no rendirse. Gloria, Mayra y Guadalupe se convirtieron en portavoces de una causa aún más grande. Exigir justicia no solo para Vanessa, sino también para todas las mujeres que habían sido víctimas de acoso y violencia dentro del ejército. El descubrimiento de lo que había sucedido a Vanessa también puso de manifiesto la falta de protección y apoyo dentro de las Fuerzas Armadas para quienes enfrentaban situaciones de acoso o abuso. Vanessa había sido víctima de acoso por parte de un superior, pero, al igual que muchos otros casos, su denuncia no fue tomada en serio. El sistema que debía protegerla la dejó completamente vulnerable. Este trágico desenlace evidenció las fallas estructurales dentro del ejército y generó una indignación nacional. La historia de Vanessa Guillén se transformó en un catalizador para un cambio profundo en las políticas militares. La presión pública y las protestas no solo exigieron justicia para Vanessa, sino también una revisión completa del sistema que había permitido que su caso, y muchos otros similares, quedaran sin resolver durante tanto tiempo. A nivel nacional, comenzaron a surgir conversaciones sobre la necesidad de reformas dentro del ejército, y el nombre de Vanessa se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia, resonando en los corazones de quienes anhelaban un cambio. A medida que la comunidad y las organizaciones comenzaron a unirse, se establecieron iniciativas para crear conciencia sobre el acoso en el ejército. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad, generando un movimiento que no solo buscaba justicia para Vanessa, sino que también iluminaba la realidad que enfrentan muchas mujeres en el servicio militar. El impacto del caso de Vanessa Guillén fue significativo, y el esfuerzo incansable de su familia fue crucial para impulsar un movimiento que trascendió fronteras. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia para Vanessa, pronto se convirtió en una causa nacional que sacudió las bases del sistema militar estadounidense. Su caso no solo sirvió para exponer las fallas dentro del ejército,
sino que también desató un debate fundamental sobre cómo se manejaban las denuncias de acoso y maltrato en las Fuerzas Armadas. La movilización pública y el apoyo masivo que recibió la familia Guillén jugaron un papel esencial en la transformación de este dolor personal en un cambio significativo para muchos. Uno de los logros más importantes que surgió de esta lucha fue la promulgación de la ley Yo soy Vanessa Guillén. Esta legislación, impulsada por la indignación pública y las demandas de justicia, representó un hito en la lucha por la protección de los derechos de los soldados, especialmente aquellos que habían sufrido maltrato o acoso. Antes de la aprobación de esta ley, las denuncias de este tipo de abusos solían ser gestionadas internamente dentro de la cadena de mando, lo que a menudo resultaba en represalias o en que las víctimas quedaran atrapadas en un ciclo de silencio y miedo. Este proceso fue señalado como una de las razones por las que muchas personas dentro del ejército no denunciaban los abusos que sufrían. La ley Yo soy Vanessa Guillén cambió este paradigma de manera radical. Bajo las nuevas disposiciones, las denuncias de maltrato y acoso ya no serían tratadas únicamente por la cadena de mando militar, que en muchos casos actuaba como un obstáculo para la justicia. En lugar de ello, las quejas serían gestionadas por una agencia independiente, lo que proporcionaría mayor transparencia y protección a las víctimas. Este avance fue celebrado como un cambio histórico que marcaba un antes y un después en la manera en que las Fuerzas Armadas abordaban acoso y abuso en sus filas. Sin embargo, el legado de Vanessa Guillén no se limitó a una simple reforma legislativa. Su caso se convirtió en un símbolo de empoderamiento y resistencia para miles de hombres y mujeres que, al igual que ella, habían sufrido en silencio durante mucho tiempo. Las marchas, protestas y vigilias que siguieron al fallecimiento de Vanessa no cesaron con la aprobación de la ley. Al contrario, continuaron como una manera de mantener vivo su espíritu y de seguir exigiendo justicia, no solo para ella, sino para todos aquellos que se encontraban en situaciones similares dentro del ejército. El nombre de Vanessa Guillén se convirtió en un grito de batalla para quienes exigían un cambio real y duradero dentro de las Fuerzas Armadas. Las personas que antes se sentían invisibles o silenciadas encontraron en el caso de Vanessa una fuente de inspiración y un motivo para alzar la voz. El movimiento no solo buscaba reformas estructurales, sino también un cambio cultural, donde el respeto, la igualdad y la dignidad de cada soldado fueran garantizados sin importar su rango, género o etnia. Para la familia Guillén, el dolor de haber perdido a Vanessa nunca desapareció, pero su legado ofreció un rayo de esperanza. Su lucha incansable no solo sacó a la luz las injusticias dentro del sistema militar, sino que también logró cambios tangibles que beneficiarían a generaciones futuras de soldados. La ley Yo soy Vanessa Guillén fue un paso crucial hacia un sistema más justo, y las conversaciones que surgieron en torno a su caso impulsaron un diálogo necesario sobre los derechos dentro de las Fuerzas Armadas. El legado de Vanessa sigue vivo en cada soldado que, gracias a su historia, ahora tiene un camino más claro hacia la justicia. Las reformas que su caso inspiró representan un homenaje a su memoria, y la lucha por un ambiente más seguro y equitativo dentro del ejército continúa, llevando consigo el nombre y el espíritu de Vanessa Guillén. Después de conocer los detalles de la vida de Vanessa y los desafíos que enfrentó en Fort Hood, ¿qué crees que lleva a una persona a mantenerse en silencio ante situaciones tan dolorosas y opresivas? ¿Consideras que el sistema militar actual juega un papel en que casos como el de Vanessa no se denuncien a tiempo? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para todos. Muchas gracias por tu valiosa compañía y formar parte de esta comunidad. Ha sido un placer compartir estos momentos interesantes con ustedes. Espero que esta historia les haya ayudado a reflexionar sobre la complejidad del comportamiento humano y la importancia de estar atentos a las señales de advertencia que pueden indicar peligro. Si este contenido ha captado tu interés y quieres seguir explorando el fascinante mundo de la psicología criminal, te invito cordialmente a formar parte de nuestra comunidad. Así podrás acompañarnos en nuestros futuros episodios y no perderte ninguna de nuestras entregas. Gracias por tu apoyo continuo.